Hola, soy Gabriel León y estás escuchando La Ciencia Pop, un podcast sobre historias de ciencia. El litio es un metal alcalino que se ha convertido en la mayor esperanza para el futuro de la electromovilidad. Detrás de esa imagen de futuro verde, sin embargo, se esconden algunos problemas sociales y ambientales asociados a su forma de extracción, y en el horizonte ya se vislumbran algunos candidatos para reemplazarlo. De la mano con eso, el litio tiene otra historia, una que nos llevará por un paseo, que comienza en las baterías recargables y que termina en el cerebro humano. Y como siempre les recuerdo que si les gusta este proyecto me pueden apoyar a través de mi página en Patreon. Para eso vayan a www.patreon.com/lacienciapop y se pueden inscribir para hacer un aporte mensual a este podcast. Agradezco como siempre los aportes de Sebastián Toledo, Alberto Montt y Laura, Claudia D'Alenson, Diego Molina, Macarena Vergara, Pedro Maldonado, Hernán y Lucas Castillo, Chuchurex, Sandra Galás, Ana Lucía Luna, Cristian Subiabre, Romina Mattioni, Simón Castillo Riedemann, Diego Socias, Luciano Cisterna, Ricardo Yáñez, Fernando Montenegro, Matías van der Straten, Francisco Soto, la familia Flores Noguer, Santiago y Leonor Echeverría, Sergio Espinosa y Rafaela Hidalgo. José Bonifacio de Andrada fue un químico, mineralogista, naturalista y político brasileño, nacido en 1763 en Sao Paulo, que por aquella época era parte del Imperio Portugués. Fue un hombre de múltiples intereses y un fuerte partidario de la educación pública, la abolición de la esclavitud y además el primero en proponer que la capital de Brasil debería situarse en el interior del país, una zona cuyo desarrollo se encontraba muy por detrás de las zonas más prósperas del Atlántico, idea que por cierto se materializó cuando se fundó Brasilia en 1960. Parte importante de su carrera la desarrolló en Europa, particularmente en Suecia, país en el que en 1800 descubrió un nuevo mineral que bautizó como petalita. La petalita fue posteriormente estudiada por químicos suecos, quienes descubrieron que ese mineral tenía entre sus constituyentes a un nuevo elemento. Era un metal alcalino, como el sodio y el potasio, y como había sido descubierto en una muestra mineral, los químicos decidieron bautizarlo con un nombre que diera cuenta de su origen: piedra, que en griego se escribe litos y que en castellano llamamos litio. El litio es un elemento muy especial. Se trata del tercer elemento más liviano en la tabla periódica, después del hidrógeno y el helio, y está compuesto por un núcleo que tiene 4 neutrones y 3 protones, con 3 electrones orbitando el núcleo. Ese es el isótopo más estable del litio, llamado litio 7, porque tiene 7 partículas en su núcleo, pero también se encuentran cantidades relativamente importantes de litio 6, que tiene un núcleo formado por 3 neutrones y 3 protones. De la mano con eso, el litio es relativamente raro en el universo, y a pesar de que existe una relación inversa bastante robusta entre el peso atómico y la abundancia de un elemento, entre más liviano un átomo, más abundante, el litio solo está en el lugar 25 de abundancia entre los primeros 32 elementos de la tabla periódica. Inicialmente, el litio no generó mucha atención, y su primer uso práctico fue durante la Segunda Guerra Mundial, como parte de los lubricantes resistentes a las altas temperaturas que eran necesarios en los motores de aviones. Eso generó una modesta demanda por litio, que era satisfecha principalmente gracias a yacimientos en Estados Unidos. Luego de la Segunda Guerra Mundial, la demanda de litio y su principal uso estuvo vinculado a las tensiones de la Guerra Fría y la carrera armamentista. El litio podía ser usado en varios procesos asociados a la producción de armamento nuclear, lo que volvió a elevar su demanda. El litio también era utilizado en algunos procesos industriales más inocuos, como la producción de vidrio y aluminio. Sin embargo, con el fin de la Guerra Fría a comienzos de la década de 1990, la demanda por litio volvió a caer de manera drástica. En paralelo,
el desarrollo de nuevas tecnologías que demandaban la portabilidad de aparatos eléctricos hizo que nuevamente el litio volviera a generar un gran interés, de la mano de descubrimientos que habían sido hechos en las 2 décadas anteriores por químicos que desarrollaron nuevas baterías que tenían una propiedad esencial. Se podían usar más de una vez, ya que eran recargables, una fuente de energía compacta, portátil y reutilizable, que además era un camino hacia el uso de energías más limpias en reemplazo del petróleo. Lo interesante es que esta historia de energías limpias comienza, paradójicamente, con una empresa petrolera. A comienzos de la década de 1970, la amenaza de que el petróleo se acabara dio lugar a que el gigante petrolero Exxon decidiera diversificar sus actividades pensando en el futuro. Así que se metieron las manos en sus profundos bolsillos y reclutaron a algunos de los investigadores más importantes en el campo de la energía, dándoles la libertad de hacer prácticamente lo que quisieran. Claro, siempre y cuando no involucrara al petróleo. El químico Stanley Whittingham fue uno de los que llegó a Exxon en 1972. Whittingham provenía de la Universidad de Stanford, donde su investigación se había centrado en el desarrollo de nuevos materiales que tenían la capacidad de ordenarse formando capas separadas por un espacio muy pequeño, espacio en el que podían unirse iones, es decir, átomos que tienen carga eléctrica. Este fenómeno se llama intercalación y las propiedades de los materiales cambian cuando los iones son atrapados entre las capas del material. En Exxon, Stanley Whittingham y sus colegas comenzaron a investigar materiales superconductores intercalables, como el disulfuro de tantalio. Para sus mediciones agregaron iones de potasio al disulfuro de tantalio y estudiaron cómo se vio afectada su conductividad cuando los iones se intercalaban en las capas del material. Este experimento condujo a un descubrimiento inesperado y valioso. Resultó que los iones de potasio afectaban la conductividad del disulfuro de tantalio, y cuando Stanley Whittingham comenzó a estudiar el material en detalle, observó que tenía una densidad de energía muy alta. Las interacciones que surgieron entre los iones de potasio y el disulfuro de tantalio eran sorprendentemente ricas en energía, y cuando midió el voltaje del material, resultó ser de un par de voltios. Esto era mucho mejor que muchas de las baterías que se usaban en ese tiempo, y Whittingham vinculó su descubrimiento accidental a un futuro en el que se necesitarían nuevas tecnologías que pudieran almacenar energía para los vehículos eléctricos. Sin embargo, el tantalio es uno de los elementos más pesados de la tabla periódica y no parecía muy buena idea sumar tanto peso a las baterías, así que reemplazó el tantalio por titanio, un elemento que tiene propiedades similares pero es mucho más ligero. En este contexto, el uso del litio rápidamente se convirtió en algo inevitable. En una batería, los electrones deben fluir desde el electrodo negativo, el ánodo, al positivo, el cátodo. Por lo tanto, el ánodo debe contener un material que renuncie fácilmente a sus electrones, y el litio es, justamente, uno de los elementos que más fácilmente libera un electrón. El resultado fue una batería de litio recargable que funcionaba a temperatura ambiente y literalmente tenía un gran potencial. Stanley Whittingham viajó a la sede de Exxon en Nueva York para hablar sobre este proyecto. La reunión duró solo 15 minutos y tomaron una decisión. Desarrollarían una batería de litio recargable y comercialmente viable utilizando el descubrimiento de Whittingham. Desafortunadamente, el grupo que iba a empezar a producir la batería sufrió algunos contratiempos. A medida que la nueva batería de litio se recargaba repetidamente, el material del electrodo de litio alteraba su estructura, generando unas especies de espinas que se estiraban hasta llegar al otro lado de la batería. Eso generaba un cortocircuito y el equipo que estaba fabricando las baterías debió lidiar con varios incendios que hicieron que finalmente el departamento de bomberos amenazara con cobrarle por los materiales que debían usar para apagar estos tan especiales incendios químicos. Para hacer más segura la batería, se añadió aluminio al electrodo metálico de litio y se cambiaron otros componentes. Stanley Whittingham anunció su descubrimiento en 1976 y la batería comenzó a producirse a pequeña escala para un fabricante de relojes suizo que quería utilizarla en relojes alimentados por energía solar. El siguiente objetivo era escalar la batería de litio recargable para poder alimentar un automóvil. Sin embargo,
el precio del petróleo cayó drásticamente a principios de la década de 1980 y Exxon tuvo que reducir su presupuesto. Como tantas veces ocurre, lo primero que se eliminó fueron los programas de investigación y desarrollo. El trabajo en las baterías de litio fue descontinuado y la tecnología fue licenciada a 3 empresas en 3 países distintos. La posta en el desarrollo de las baterías de litio la tomó John Goodenough, profesor de química inorgánica en la Universidad de Oxford. Goodenough sabía de la revolucionaria batería de Whittingham, pero sus conocimientos de física de materiales indicaban que el cátodo podría tener un mayor potencial si se construía usando un óxido de algún metal en lugar de un sulfuro metálico. Algunas personas de su grupo de investigación se encargaron entonces de encontrar un óxido metálico que produjera un alto voltaje cuando se intercalaban iones de litio y que además fuera compatible con los ciclos de recarga de la batería. Esta búsqueda sistemática resultó más exitosa de lo que Goodenough se había atrevido a esperar, ya que su batería con óxido de litio cobalto en el cátodo era casi el doble de potente que la batería de Whittingham, 4 voltios en lugar de 2. En 1980, Goodenough publicó el descubrimiento sobre este nuevo material que generaba un cátodo denso en energía que, a pesar de su bajo peso, resultó en potentes baterías de alta capacidad. Este fue un paso decisivo hacia la revolución inalámbrica. Sin embargo, en Occidente, a medida que el petróleo se abarataba, el interés en el desarrollo de energías alternativas y de vehículos eléctricos se disipaba. En Japón, el panorama era opuesto. Las compañías de electrónica estaban desesperadas por baterías ligeras y recargables que pudieran alimentar cámaras de video compactas, teléfonos inalámbricos y computadoras portátiles. Una persona que identificó esta necesidad fue el químico Akira Yoshino, investigador de la empresa química multinacional Asahi Kasei. Cuando Akira Yoshino decidió desarrollar una batería recargable y que fuera práctica, usó el óxido de litio cobalto de Goodenough como cátodo y trató de usar varios materiales a base de carbono como ánodo. Los investigadores habían demostrado previamente que los iones de litio podían ser intercalados en capas moleculares de grafito, pero el grafito se descomponía al poco rato de uso. El momento eureka de Akira Yoshino llegó cuando, en lugar de grafito, trató de usar coque de petróleo, un subproducto de la industria petrolera, el que tuvo un desempeño notable en las baterías de litio. La batería desarrollada por Akira Yoshino era estable, liviana y producía 4 voltios. La mayor ventaja de la batería de iones de litio es que los iones están intercalados en los electrodos. La mayoría de las otras baterías se basan en reacciones químicas en las que los electrodos se descomponen irremediablemente. Cuando se carga o utiliza una batería de iones de litio, los iones fluyen entre los electrodos sin reaccionar con su entorno. Esto significa que la batería tiene una larga vida útil y se puede cargar cientos de veces antes que su rendimiento se deteriore. En 1991, una importante compañía japonesa de electrónica comenzó a vender las primeras baterías de iones de litio, lo que llevó a una revolución en la electrónica. El futuro era eléctrico, portátil y en miniatura. El año 2019, Stanley Whittingham, John Goodenough y Akira Yoshino compartieron el Premio Nobel de Química por sus contribuciones al desarrollo de las baterías de iones de litio. Sin embargo, no todo es tan promisorio y esta revolución eléctrica tiene importantes impactos socioambientales. El año pasado, la Conferencia para el Comercio y el Desarrollo de las Naciones Unidas emitió un informe acerca de los materiales utilizados para la fabricación de las baterías de litio. El capítulo 5 de ese informe habla acerca de los desafíos sociales y ambientales asociados a la producción de baterías de litio, en particular lo referente a 2 componentes clave, el cobalto y el litio. La mayor parte del cobalto suministrado a los mercados mundiales procede de la República Democrática del Congo y el 20% de su producción proviene de minas artesanales en las que se ha identificado explotación infantil. Se estima que hasta 40.000 niños trabajan en condiciones extremadamente peligrosas, con equipos de seguridad inadecuados y por muy poco dinero. Los niños están expuestos a múltiples riesgos físicos, violencia y abuso para obtener a cambio un escaso ingreso para aportar en la economía familiar. En paralelo, el polvo derivado de los procesos de extracción de cobalto es extremadamente tóxico, peligroso por inhalación y una fuente de contaminación para los cursos de agua.
En el caso del litio, la extracción desde salmueras también representa importantes desafíos. Por ejemplo, las comunidades indígenas que históricamente han habitado en la región andina de Chile, Bolivia y Argentina, una zona que posee más de la mitad del suministro mundial de litio, han debido enfrentar durante siglos problemas para acceder al agua. La industria minera del litio depende para su proceso extractivo de una gran cantidad de agua subterránea en una de las regiones desérticas más secas del mundo, agua que se usa para bombear las salmueras ricas en litio desde pozos perforados. Algunas estimaciones muestran que se necesitan aproximadamente casi 2 millones de litros de agua para producir una tonelada de litio. En el Salar de Atacama de Chile, el litio y otras actividades mineras son responsables del 65% del consumo de agua de la región. A medida que los sitios mineros se superponen con las áreas de conservación de la naturaleza, las actividades mineras han sido responsables de la degradación de los ecosistemas. En paralelo, se están desarrollando nuevas tecnologías que buscan reemplazar al litio por sodio, otro metal alcalino muy abundante. Si bien el sodio es más pesado que el litio, solo un 5% del peso de una batería deriva del litio. El 30 de marzo de este año, la empresa francesa Tiamat Energy, un spin-off de un laboratorio de investigación financiado por el Estado, levantó 5 millones de euros para desarrollar baterías de ion sodio. El desarrollo de esta tecnología no solo no requiere litio, sino que además también puede prescindir del cobalto. De esta forma, este desarrollo tecnológico podría, en el futuro, dejar obsoleto al litio y de paso evitar los problemas sociales y medioambientales asociados a su producción y también a la del cobalto. Así como con el salitre y muy probablemente con el cobre, el litio podría tener sus días contados gracias al sodio y su parecido químico. Ese mismo parecido químico podría también explicar otro uso del litio, uno cuya historia les contaré después de esta pausa. La Ciencia Pop cuenta con el auspicio de Biotecom, empresa chilena especialista en biología molecular. Este mes están promocionando un nuevo sistema de síntesis de partidores y sondas para qPCR llamado Kilobaser, esenciales en el diagnóstico rápido de variantes de SARS-CoV-2, por ejemplo. Kilobaser es un sistema personal y de sobremesa que permitirá a los laboratorios tener sus sondas y primers en solo 2 horas, evitando las largas esperas cuando se encargan al exterior y protegiendo la información de las secuencias. Puedes obtener más información en www.biotecom.cl o al mail andres.araya@biotecom.cl. Síguelos además en redes sociales. En Instagram y Facebook los encuentras como @biotecom_spa. La gota es una enfermedad que fue descrita desde la antigüedad y se hacía mención a ella como la enfermedad de los reyes y de los ricos. La razón de esta percepción, por cierto errónea, es que la excesiva indulgencia con la comida y el vino fueron percibidas durante mucho tiempo como la causa principal de la gota. Si bien es cierto que la dieta está relacionada con la gota, la noción de que solo los ricos o aquellos que se exceden con la comida y bebida desarrollan gota no es correcta. La gota es esencialmente una forma de artritis reumática caracterizada por episodios recurrentes de inflamación articular. El dolor y la hinchazón asociados a la gota son causados por cristales de ácido úrico que tienen una estructura similar a agujas que se depositan en algunas articulaciones, sobre todo el dedo gordo del pie, aunque la enfermedad también puede atacar a las rodillas, tobillos, pies, manos, muñecas y codos. Y claro, tener cristales que parecen agujas en las articulaciones produce dolor, inflamación y dificultad para moverse. Una de las cosas interesantes sobre la gota es que entre los mamíferos, solo los primates desarrollan esta enfermedad, ya que en otros animales de esta familia existe un mecanismo que les permite liberarse del exceso de ácido úrico. De manera interesante, otro animal que tal vez sufría de gota eran los dinosaurios. El año 1997, un médico especialista en gota y 2 paleontólogos publicaron una carta en la revista Nature en la que analizaban ciertas erosiones en los huesos de un Tyrannosaurus rex,
desenterrado en Dakota del Sur y que se encuentra en el Museo de Historia Natural de Denver. En su carta, estos expertos concluían que las marcas en los huesos eran compatibles con la presencia de gota durante la vida del dinosaurio. Así, este rey tirano del Cretácico, que tenía una dieta rica en carne roja, parece haber compartido con los tiranos posteriores la susceptibilidad a la gota. En 1847, el médico londinense Alfred Baring-Garrod descubrió ácido úrico en la sangre de los pacientes con gota, lo que fue la primera evidencia del vínculo entre la gota y este compuesto. De la mano con eso, Alfred Baring-Garrod descubrió que el litio podía disolver los cristales de ácido úrico, al menos en un frasco de vidrio, así que decidió tratar a sus pacientes con gota administrándoles sales de litio. Desafortunadamente, los niveles de litio necesarios para disolver los cristales de ácido úrico en el cuerpo eran demasiado altos, alcanzando niveles tóxicos y convirtiéndose por lo tanto en un tratamiento peligroso. Hacia fines del siglo XIX, se pensaba que los niveles altos de ácido úrico podían tener un impacto en el cerebro, y se hablaba de hecho de la gota del cerebro, una condición vinculada al nerviosismo generalizado, manía y depresión melancólica, como se les llamaba por aquella época. Médicos en Estados Unidos y Dinamarca estudiaron los efectos del litio para tratar la gota del cerebro, y en particular el médico danés Karl Lange reportó haber tratado a unas 2.000 personas durante 20 años con carbonato de litio, con excelentes resultados. Sin embargo, el estudio de Lange estaba en danés y pasó casi desapercibido. De la mano con eso, la gota del cerebro fue descartada como una patología y la relación entre el litio y la manía o los estados depresivos fue lentamente olvidada. Durante la primera mitad del siglo XX hubo algunos destellos que señalaban una relación profunda entre el litio y ciertos trastornos del ánimo, pero nada que pudiera considerarse como evidencia científica. Por ejemplo, está el caso del pueblo de Mineral Wells, en Texas, Estados Unidos. Este pueblo es famoso por sus fuentes de agua, en particular una llamada Crazy Waters. Cuenta la leyenda que una mujer que tenía una enfermedad psiquiátrica no especificada se curó luego de beber durante un tiempo las aguas ricas en litio de ese lugar. También está la historia de Charles Leiper Grigg, que en octubre de 1929 inventó una bebida carbonatada, azucarada y con sabor a limón, llamada Bib Label Lithiated Lemon Lime Soda. Más tarde el nombre cambió a 7-Up Lithiated Lemon Soda para finalmente en 1938 pasar a llamarse sencillamente 7-Up. Existe el mito de que el nombre 7-Up proviene del hecho de que la bebida tiene un pH sobre 7. Sin embargo, un pHímetro rápidamente resuelve esta duda y la descarta, ya que el pH de la bebida es cercano a 3.8, similar a otras bebidas de este tipo. También se dice que hace referencia a los 7 ingredientes originales de la receta, o al hecho de que esta bebida se vendía en botellas de 7 onzas, a diferencia de otras marcas que lo hacían en botellas de 6 onzas. Como sea, una cosa que es cierta es que la receta original de la 7-Up incluía citrato de litio, cuya masa atómica es 7, y se ha especulado que esa es la razón para el nombre de la bebida. Sin embargo, el año 1948, la 7-Up dejó de incluir el citrato de litio como uno de sus ingredientes, debido a una nueva normativa que restringía su uso. Esto debido a que, durante un tiempo, se había promovido el uso de cloruro de litio en reemplazo de cloruro de sodio, particularmente entre pacientes con enfermedades cardiovasculares. Sin embargo, por esa época, se demostró que en las concentraciones usadas, el cloruro de litio resultaba tóxico y su uso se había vinculado a varias muertes por paro cardíaco. Este hecho terminó siendo clave para el destino del litio, cuando un médico psiquiatra australiano rescató las observaciones realizadas a fines del siglo XIX con respecto al litio y sus efectos en el cerebro. Cuando los japoneses invadieron Singapur durante la Segunda Guerra Mundial, uno de los prisioneros fue el médico psiquiatra australiano John Cade, quien se convirtió en prisionero de guerra por más de 3 años. Estando en esa condición, fue puesto a cargo de la sección psiquiátrica del Hospital del Campo de Prisioneros, donde comenzó a notar el vínculo entre ciertas deficiencias alimentarias y algunas enfermedades en sus compañeros de prisión. Después de la guerra, John Cade volvió a Australia y trabajó en el Hospital Psiquiátrico de Melbourne.
En 1947, Cade llegó a la conclusión de que la locura maníaco-depresiva, como se le conocía por aquella época, era análoga a los estados de hiper e hipotiroidismo, siendo la fase maníaca un estado de intoxicación por un producto normal del cuerpo que circulaba en exceso, mientras que el estado melancólico era la condición en la que ese mismo producto estaba ausente. Cade no tenía acceso a un laboratorio formal y, trabajando en un cobertizo de madera, comenzó a buscar el supuesto agente tóxico responsable de los estados maníaco y depresivo en la orina de sus pacientes. El solo hecho de que estuviera llevando a cabo estudios en un hospital psiquiátrico en la década de 1940 es notable en sí mismo, considerando que por aquella época nuestra comprensión de muchas enfermedades mentales que hoy tienen un excelente tratamiento y pronóstico era muy rudimentaria. Para sus experimentos, John Cade inyectó la orina de pacientes con manía, esquizofrénicos y melancolía, así como la de sujetos controles en el abdomen de conejillos de Indias. Encontró que la orina de los pacientes maníacos era particularmente tóxica, ya que los animales morían con dosis mucho más bajas de orina de lo que ocurría con pacientes diagnosticados con otros trastornos. Cade luego inyectó a los animales con las formas puras de los principales componentes nitrogenados de la orina para identificar el compuesto responsable de la letalidad. En estos experimentos, Cade encontró que las inyecciones utilizando urea generaron un efecto similar al observado con la orina de los pacientes maníacos. Sin embargo, fue incapaz de explicar la mayor toxicidad de la orina de estos pacientes con esta evidencia, ya que no encontró diferencias en la concentración de urea entre las diferentes orinas. Así, comenzó a buscar sustancias que podrían modificar el efecto tóxico de la urea, ya sea disminuyéndola o aumentándola. Tal vez, pensó Cade, había otra cosa que regulaba la toxicidad de la urea. En esos experimentos, Cade descubrió que el ácido úrico parecía tener un efecto muy sutil pero medible sobre la toxicidad de la urea. Desafortunadamente, los estudios con ácido úrico resultaron muy complejos debido a su baja solubilidad en agua. Para superar este problema, John Cade decidió seguir trabajando con el derivado de la urea que fuera más soluble en agua, y por esas cosas del destino, resultó que ese compuesto era el ureato de litio. Para sorpresa de Cade, cuando inyectó a los conejillos de Indias con ureato de litio en conjunto con la urea, la toxicidad se redujo de manera notable, sugiriendo que el litio tenía un efecto protector. Para separar los efectos de la urea y del litio, Cade inyectó a sus conejillos de Indias con carbonato de litio y urea, y una vez más observó una toxicidad reducida. Concluyó con esto que era el litio el que proporcionaba el efecto protector contra la acción de la urea. Esta conclusión le hizo preguntarse si el litio por sí mismo podría tener un efecto en sus animales de laboratorio. Para esto, les inyectó grandes cantidades de carbonato de litio y los animales se volvieron letárgicos e insensibles. Cade entonces decidió explotar este aparente efecto sedante de forma terapéutica. Después de probar el litio en sí mismo y encontrar una dosis segura, trató a 10 de sus pacientes con manía, 6 con esquizofrenia y 3 con melancolía, en un estudio piloto, sin controles. El efecto en los pacientes con manía fue dramático. El primer paciente al que le dio litio era uno de los que tenía el comportamiento más problemático en todo el hospital, pero se estabilizó al cabo de 3 semanas y 3 meses después fue dado de alta debido a su notable recuperación. Por otro lado, el litio no mostró efectos benéficos para aquellos pacientes diagnosticados con esquizofrenia o melancolía, lo que sugería que el litio tenía un efecto específico sobre la manía. Curiosamente, John Cade no siguió estudiando los efectos del litio en sus pacientes, a pesar de estos promisorios resultados. Tal vez influyó en esto el hecho de que su trabajo, publicado en 1949, no fue tomado en cuenta. Esto, muy probablemente, debido a que se había prohibido el uso del litio el año anterior en Estados Unidos, debido a informes que señalaban que el cloruro de litio había resultado fatal cuando se usó en reemplazo del cloruro de sodio en pacientes con afecciones cardíacas. Así, la primera evidencia científica que sugería que el litio podía ser valioso para el tratamiento de lo que en esa época se conocía como depresión maníaca pasó sin pena ni gloria. La investigación de John Cade muy probablemente tenga un componente de azar.
Cuando notó el efecto tranquilizante del litio en sus conejillos de Indias, en realidad estaba presenciando el aletargamiento derivado de la intoxicación por litio, más que un comportamiento calmado derivado de una dosis terapéutica. Con todo, los resultados con sus pacientes eran suficientemente buenos como para repetir el estudio. Eso fue justamente lo que hizo el médico psiquiatra danés Mogens Chu, cuyo padre también era psiquiatra y director de un hospital psiquiátrico en Dinamarca. Chu se interesó desde joven por la depresión maníaca y estaba al tanto del trabajo de John Cade. Junto con otros psiquiatras realizó algunos estudios pequeños con pacientes a los que trató con litio, encontrando, tal como Cade, que era efectivo para el tratamiento de la depresión maníaca. En la década de 1960, Chu y su colega Bastrup propusieron que el litio era la primera droga que tenía un claro efecto como tratamiento para una enfermedad psiquiátrica. Esa conclusión, sin embargo, fue recibida con gran resistencia por parte importante de la comunidad médica, quienes tildaron al litio como un sinsentido peligroso y mito terapéutico, apuntando a una serie de deficiencias metodológicas en las observaciones de Chu y Bastrup. Los investigadores daneses tomaron con gran responsabilidad las críticas a su trabajo y decidieron diseñar un nuevo estudio, esta vez uno muy bien controlado. Para eso decidieron hacer un estudio doble ciego, es decir, ni los pacientes ni los médicos sabían quiénes tomarían el litio, reclutando a pacientes que llevaban 7 años tratándose con litio. Algunos de ellos seguirían tomando litio, pero otros quedarían en el grupo que descontinuaría el tratamiento. La evaluación de los pacientes sería completamente en ciego hasta el final del ensayo. El estudio fue publicado el 15 de agosto de 1970 en la revista The Lancet y se ha convertido en uno de los artículos científicos más importantes en la historia de la psiquiatría. En él, Chu, Bastrup y otros 3 colegas reportaron que durante el ensayo, que duró 5 meses, ninguno de los pacientes que continuó con su tratamiento con litio recayó, mientras que 21 de los pacientes que tomaron el placebo tuvieron una recaída. Este estudio fue fundamental para que lentamente en la década de 1970 se comenzara a usar litio para el tratamiento de la depresión maníaca en todo el mundo. En 1980, la depresión maníaca fue denominada trastorno bipolar, una condición que afecta a alrededor de 1 de cada 100 personas en todo el mundo y que se caracteriza por la alternancia entre los periodos de manía, que incluyen un elevado estado de ánimo, energía y una gran impulsividad, con periodos de depresión. Sin tratamiento puede convertirse en un ciclo implacable de altibajos emocionales. Las tasas de suicidio en personas no tratadas son entre 10 y 20 veces las de la población general. Afortunadamente, el tratamiento con carbonato de litio puede reducir esa cifra 10 veces. De manera interesante, se ha descrito que en zonas que tienen niveles elevados de litio en el agua potable, las tasas de suicidio tienden a ser menores que el promedio mundial. Hoy, el litio ayuda a estabilizar los estados de ánimo de millones de personas en el mundo, aunque la dosis debe ser cuidadosamente controlada y puede tener efectos secundarios desagradables, como náuseas y temblores, y también puede afectar a la función renal cuando se usa por muchos años. Una de las cosas más interesantes del litio en el tratamiento del desorden bipolar es que su mecanismo de acción aún no está del todo claro y tiene efectos en múltiples aspectos del funcionamiento del cerebro. Una de las hipótesis es que en algunas zonas del cerebro el litio podría reemplazar al sodio en la transmisión del impulso nervioso. Por otro lado, tampoco está del todo claro cuál es el origen del trastorno bipolar, aunque sí se sabe que hay un componente genético importante. Si en un par de gemelos monocigóticos que comparten todo su material genético, uno de ellos tiene el trastorno, hay alrededor de un 60% de probabilidades de que el otro lo tenga. En gemelos disigóticos, que genéticamente son tan parecidos como cualquier par de hermanos, la cifra es del 10%. La historia de cómo el litio comenzó a ser utilizado para el tratamiento del desorden bipolar ha sido comparada con la historia del primer hombre en comerse una ostra. Nadie sabía si iba a funcionar, pero finalmente terminó funcionando. Este episodio de la Ciencia Pop habla sobre una enfermedad psiquiátrica que muchas veces puede pasar desapercibida, tanto para quienes la desarrollan como para sus familias. Si creen que ustedes o alguien cercano necesita ayuda, pueden contactarse con el Centro de Psicología Aplicada de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile.
Pueden pedir ayuda también en el sitio web psicólogosvoluntarios.cl o llamando al teléfono 97 55 92 366, que atiende todos los días entre 10 de la mañana y 7 de la tarde. También pueden obtener más información al respecto en la página de la Sociedad Chilena de Trastornos Bipolares, sochitav.cl. Y así hemos llegado al final de este viaje por el mundo del litio, que comenzó en las baterías y terminó en el cerebro. Yo me despido como siempre con mis agradecimientos a mis queridos patrons, Manuel Morales, Fernando Rode, la familia Helfman von de Sauer, Giuseppe Carufo, Nicolás Martínez, Felipe Mazanes, Nicolás Cabello, Sandra González, Sebastián Umaña, Diego Torres, Eugenio Gracet, Carolina Valle, Berurín Illeco, Cristóbal Moene, la familia Serpa Rebolledo, Juan Berlinger, Pablo y Milesita Villalobos, José Tanús, Ana María Alarcón, Rosario Calderón, Michael Cavalar, Adrián Cataldo, Matute de Consu y Valentina Aguirre. Nosotros nos escuchamos como siempre la próxima semana. Que estén muy bien, recuerden lavarse las manos, usen su mascarilla como corresponde cubriendo boca y nariz y que la ciencia los acompañe.